Bueno, y como les decía, al momento el Mpox no es una emergencia, pero sí hay que tomar ciertas precauciones, adelantarnos a conocer las causas, a prevenir un posible contagio. Ya hay casos registrados en nuestro país. Y para hablarnos de este tema nos acompaña hoy, aquí más bien nosotros lo acompañamos a él, un experto en este tema y en otros temas, es el médico epidemiólogo Andreu Comas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Casualmente coincidimos aquí en San Así Luis es. Potosí, es que tú eres de aquí. Bueno, aquí vivo. Aquí vive. Ah, no eres de aquí, eres No, de la Ciudad de, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Así es. Y vives en San Luis Potosí. Vivo en San Luis, la segunda Desde vez que estoy aquí, pues ya unos 20 y tantos años. Ya casi. eres potosino. Ya casi. Ya casi, eres potosino, claro. Así es. Oye, doctor, háblanos un poco de esta enfermedad, ¿no? Digo, no es para alarmar a nadie, pero es para que estemos conscientes, ¿no? De que ya hay casos registrados en nuestro país. Así es. Y justamente lo platicaba ahorita, la información que diste fue muy pertinente. Y es un virus que ha estado con nosotros, o una familia de virus que ha estado con nosotros toda la vida. Sí, esto tuvimos la viruela que mató a millones de personas, había la viruela de la vaca, la viruela del caballo, muchos tipos de viruelas. Y por ahí de mitad del siglo pasado empiezan a darse estos casos se llama en esa época mal llamada viruela del mono, que de hecho se transmitía a través de roedores, pero era una zoonosis de un animalito, se pasaba al humano y ahí se acababa. Pero era del roedor. Del roedor. Ok. Sí. Nada que ver con el mono. No, eso fue un error es mal histórico. llamada. Sí. Así es, lo dices muy bien. Y así estuvo con brotes esporádicos en África. Hubo unos brotes fuera por el comercio ilegal de animales. Llegó a Nueva York alguna vez, comercio ilegal, agarraron los animalitos, se contagiaron y no pasó nada. El año 2022 algo pasa que un ciudadano africano e inglés regresa, me parece que es Nigeria, se contagia, va a su casa, contagia a la gente de su casa, contagia a su pareja y se empieza a diseminar por Europa. Que aquí fue muy importante esta conducta sexual de alto riesgo que ha cambiado durante la pandemia en gente joven, gente entre 20 y 30 años, porque de hecho el brote se diseminó gracias a fiestas sexuales. Hubo una muy famosa en Mallorca y de ahí se extiende al mundo. Sí llegó un brote a Alemania, no pasó mucho y se fue expandiendo por todo el mundo. Y claro, lo dijiste muy bien, la comunidad más afectada son los hombres que tienen sexo con hombres entre 20 y 40 años, pero no podemos estigmatizar. Uno, por el contacto sexual y justamente por estas conductas de riesgo que han cambiado durante la pandemia. De hecho, en general, tenemos un incremento a las enfermedades de transmisión sexual. Simplemente en México hoy tenemos la cantidad de sífilis congénita y gonorrea más alta de los últimos 20 años. Sí, bueno, sífilis más alta que llevamos registro. Y eso ha pasado en otras partes del mundo. Y claro, aquí en nuestro país, los primeros casos fueron en Vallarta. Sí, Recuerdo. Sí. Un ciudadano americano que llegó a una fiesta, de hecho varias fiestas sexuales. Él luego muere en Estados Unidos con SIDA. Y ahí se ha ido manteniendo gracias a la educación. De hecho, el año pasado hubo más casos, como unos 283. Este año llevamos 49, pero para este mismo momento del año pasado llevamos 230. Entonces, lleva muchos menos que el año pasado. Y todo el mundo va en disminución la viruela del mono, excepto en África, particularmente la República Democrática del Congo, hacia la parte del este. Ahora, el hecho de que la Organización Mundial de la Salud ya haga una alarma, una alerta sanitaria, ¿qué nos dice? Nos dice que el problema está creciendo. Algo muy importante es tomar en cuenta que cuando surgió al principio, la OMS no quiso hacer la declaración de la pandemia, pero cumple con los criterios técnicos de que es una pandemia. Ahorita lo hace por varios motivos. Un crecimiento tan rápido, son más o menos 35,000 sospechosos en África, de los cuales aproximadamente 1,400 muertos. Claro, algo bien importante, el 50% tienen VIH. Ahora hay una gran mortalidad y una gran diseminación en África porque tienen desnutrición, tienen malaria, tienen tuberculosis, tienen VIH. En muchos lugares ni hay sistema de salud. Entonces el impacto que está causando en África... El sistema inmunológico es deprimido, ¿no? Así es. La tasa de mortalidad en personas con VIH es muy alta, ¿sí? Y si no tienen un sistema de salud, pues la mortalidad va a ser mucho mayor. Ya. Ahora, yo daba algunos de los síntomas y algunos de los modos de contagio. Me gustaría, si tú puedes, doctor, profundizar en esto. Sí. ¿Cuáles son, para empezar,
el modo de contagio? El ¿Si es modo- por transmisión sí. sexual? Ha cambiado un poquito. A ver. En la variante que le llamamos el clado 2, que es la del resto del mundo, el 80-85% de los casos es transmisión sexual. Luego viene el contacto directo, puede haber por respiración, hubo brotes en lugares de tatuaje, donde no esterilizaban bien las agujas, ¿sí? Pero ahora en África el 95-96% de los casos son de transmisión sexual. Entonces, lo primero es transmisión sexual, luego un contacto directo. Hay un estudio muy bonito de un... Que se evita con protección. que se invita... Bueno, depende. O depende. Depende de dónde estén Pues las sí, lesiones. claro, porque si está en la boca, si está en el cuerpo... Por ejemplo, justamente vi esta historia de un mesero en un bar en Inglaterra. Él adquiere viruela del mono y dice, oye, yo no he tenido ninguna relación sexual en 6 meses. Simplemente con el roce de los clientes en un bar se contagió. Así hay un caso en el metro. Pero bueno, el contacto sexual es lo número 1. Okay. El contacto directo, el abrazar, el usar la ropa de cama, juguetes sexuales, intercambiarse, cepillo de dientes, es la segunda vía y la tercera sería la respiratoria. Claro, en el brote africano es mucho más frecuente la sexual. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ya que hay una alerta sanitaria? ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener? Es decir, con el COVID-19 lo tenemos ya, pues de alguna manera muy digerido y claro, ¿no? ¿Cómo debemos protegernos? En el caso de la viruela. Empezar por lo que tú Mpox. estás haciendo, Adela. La información. Lo primero de la información, y es una información que hoy por hoy, afortunadamente tenemos un problema focalizado en una comunidad cultural, ¿sí? Entonces, lo primero es, sobre todo, que llegue esta información a la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, Okay. ¿sí? Sin estigmatizar. No, ¿sí? no. Y aquí hay que, por Solo ejemplo, por información. Claro. Y aquí, hay que replicar el modelo que tiene la Ciudad de México de las clínicas Condesa. Ese modelo es un gran modelo que nos va a ayudar. La información, la educación. Si yo soy una persona que tiene una enfermedad tipo varicela, entonces tengo que aislarme, tengo que acudir al médico, me tendrán que tomar muestra y tengo que detectar. Y aquí es la responsabilidad, la prosocialidad. A todos mis contactos estrechos, no solo con los que tuve relación sexual, mis contactos estrechos, avisarle que se queden en aislamiento mientras sale el resultado. Sale positivo, tengo que hacer la notificación. Esta parte de la responsabilidad, es decir, soy sospechoso, a quién abracé, a quién besé, con quién dormí, con quién compartí casa, les tengo que avisar. Es lo primero que tenemos que hacer y entender que no es exclusivo. Y sin pena. Pues no es exclusivo de ningún sector. Y aquí sí los líderes de la comunidad LGBTI son bien importantes, porque son los que nos tienen que ayudar a bajar esa información con la mayor naturalidad y entender que es una enfermedad que puede ser cierto tiempo incapacitante, al parecer es muy dolorosa y que, no es una sentencia de muerte porque la tasa de mortalidad es muy baja, ¿sí? Y sobre todo son personas que tienen VIH. Entonces, claro, si alguien tiene VIH, todavía tiene que reforzar más las medidas. Entonces, eso es porque otra vez está deprimido el sistema inmunológico. Efectivamente. ¿No? Entonces, yo tengo cualquier enfermedad tipo varicela, me tengo que revisar. Porque en los adultos, la mayoría tuvimos varicela en la infancia. Y de entrada, si soy un adulto y me da varicela, la probabilidad de complicarme es muy grande. Y si no es varicela, lo más probable es que sea Mpox. Si de por sí la varicela es dolorosa en Así adultos, es. ¿eh? Claro, y uno ahora dice, es muy evidente, ¿no? Sí. Es que es la otra cosa. Había una foto del 2022 de Milenio, me encantó, creo que era de Monterrey, una persona en el metro con shorts y con todos los datos de viruela del mono. Eso es una irresponsabilidad. Claro. Porque todas esas pústulas, toda esa pústula va quedando en ese lugar. Entonces, es esa parte que yo tengo que hacerme responsable. Con un solo roce de algún lugar y que llegue yo y toque, pues ya me puedo contagiar, ¿no? Así es. Entonces, esta responsabilidad es bien importante. Ya. Ahora, hablábamos de las vacunas. Sí. ¿Quiénes deben vacunarse y cuáles son las vacunas y si hay alguna contraindicación de la vacuna? Hay 2 vacunas, pero prácticamente la que funciona se llama Jynneos. Está la otra, Abcam 2000, algo así. Pero lo importante es la Jynneos porque prácticamente no tiene contraindicaciones. Okay. Más que hay que ya hubiera tenido una reacción previa. A diferencia de la otra que no se puede poner en inmunosuprimidos o en embarazadas. No tenemos a nivel mundial una capacidad de producción masiva de Jynneos, por un lado. Tampoco hay una capacidad económica para comprarla. Entonces, lo que están haciendo muchos países es la vacunación focalizada en grupos de riesgo. En sectores de riesgo. En sectores de riesgo. ¿Qué son?
Hombres, particularmente entre 20 y 40 años, ¿sí? Con una actividad sexual. Que tengan sexo con hombres, que aquí es bien importante entender que no podemos clasificar ni debemos a un hombre que tenga sexo con hombres como gay, como bisexual, no. Es un hombre que tenga sexo con hombres. Aquí en este espacio siempre insistimos en que aquí ni juzgamos, ni estigmatizamos, ni mucho menos. Así es. Meramente por dar información. Así es. Entonces, ese es un sector. Ese es el sector principal. Okay. Y más si este sector principal tiene actividades sexuales de riesgo. Okay. ¿Sí? Y aquí sí el condón realmente no protege porque tenemos el resto del cuerpo. Tienes todo el cuerpo, claro. Tenemos no todo solamente el cuerpo. es por los fluidos sexuales, ¿no? Yo tengo viral de mono, agarro, me quito mi playera, te la presto, te puedes contagiar. Exacto. Entonces, ¿qué otros son los grupos de riesgo? Principalmente es ese. Y ahorita el principal grupo de riesgo pues, va a tener que ser África, ¿no? Sobre todo la República Democrática del Congo y países vecinos. Desgraciadamente en nuestro país no tenemos la vacuna autorizada, no hay vistas de autorización de la vacuna. Entonces, ¿qué nos queda? Lo más importante, la promoción de la salud. Ahora, si alguien va a viajar a África, por ejemplo. Cuando uno va a viajar a África se tiene que informar, por ejemplo, en la Ciudad de México. Varias vacunas. Son varias vacunas, tienen la clínica del viajero de la UNAM. Exacto. Está en la terminal número 2 de la Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o en Ciudad Universitaria, es muy bueno, lo pueden buscar en internet, clínica del viajero de la UNAM, o la página del Centro para Prevención y Control de Enfermedades. Y me dice, a ver, Adela, ¿tú vas a tal lugar? Yo te tengo que decir exactamente si vas a este lugar, qué vacunas y qué medicamentos requieres. Exacto. ¿Sí? Y entonces, pues lo mismo con la vacuna de la viruela del mono. Si yo voy a un lugar como hoy, simplemente que vaya, no sé, como persona de salud, a la República Democrática del Congo, bueno, lo ideal sería que me pusiera la vacuna, ¿sí? Por lo menos 5 semanas antes de viajar. De viajar. Okay. Eso es la parte más importante. Ok, ahora, ¿por qué fallece la gente? ¿Por qué muere la gente? ¿Hay cura? Hay un medicamento antiviral. No está disponible en México, todavía no se ve muy bien su eficacia y mueren por 2 razones. Uno, porque tienen VIH. Y al parecer la infección por viruela del mono hace que baje más el sistema inmune e incremente el VIH. Entonces inmunosuprimen más rápido y mueren de SIDA. La otra puede haber complicaciones como la gente se rasca, entonces se va a sobreinfectar la lesión, lo que llamamos el impétigo. Y dependiendo de las bacterias que tenga la mano en la piel, podrá hacerse más o menos agresiva la bacteria, ¿no? Entonces yo puedo tener una enfermedad bastante agresiva por unas bacterias llamadas Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes, ¿sí? Que luego le llaman estas bacterias comedoras de carne y puede ser una complicación. Pero tal cual, hasta ahorita la viruela del mono per se no te mata. No te mata. No, son infecciones agregadas. Ok. Pero las puedes tener. Claro. Ese es el riesgo. Las puedes tener. Y sobre todo en un lugar poco higiénico. Exacto. ¿Qué ocurre en estos países? Claro, si yo no tengo sistema de salud, si yo tengo una gran cantidad de zoonosis, si la gente está desnutrida, si la gente tiene VIH. Digo, hay lugares, por ejemplo, en Botswana, que prácticamente toda la población tiene VIH. Y ahorita de estos 35,000 sospechosos, estamos hablando de que casi 17,000 tienen VIH y no tienen acceso a los medicamentos. Entonces esto va complicando. A los retrovirales. No tienen acceso a los retrovirales. Esto va complicando toda la historia natural de la enfermedad. Ya. Entonces, en México se han registrado 49 este casos. Año sí, 49 Están casos. registrados. Están registrados, sí. Sabemos hasta los últimos casos que no son de la variante africana, de esta variante de la República Democrática del Congo. El único caso ahorita registrado fuera de África acaba de ser detectado en Suecia. Se sabe que venía de África y se sabe que es esa variante y hasta ahorita no ha habido mayor problema. Ya. Otra vez, no es para alarmar a nadie, es para tener la información, Así ¿no? es. Una vez ya que la Organización Mundial de la Salud pues envía una alerta sanitaria internacional, hay que tomarlo en cuenta y tomar precauciones. Así es. Ya que te tengo aquí, doctor, Sí. COVID-19, hay un brote de nuevo, ¿no? A mí me acaba de dar, sé de gente cercana a mí que le acaba de dar y como que empiezas a escuchar de nuevo, ¿no? El COVID. Me dio COVID, etcétera, etcétera. ¿Esto es porque dejamos de vacunarnos? ¿Esto es por qué pasó?
Hay que... en nuestro llegó país, para quedarse. Uno, llegó para quedarse. Dos, en nuestro país queda claro que después de estos 4 años tenemos 2 picos. Un pico en invierno y un pico en verano. Así ha sucedido los 4 años. ¿Sí? El pico en invierno es un Que pico... no sabes ya si es influenza, ¿no? Así o es. COVID. Que en Tomaste invierno... las 2 pruebas. Y de hecho tienen que ser 3. En invierno vamos a tener 3 patógenos. ¿Qué son? Es influenza, COVID y otro que se llama virus sincicial respiratorio. Ok. Y de hecho ya hay pruebas rápidas que en un solo hisopado te detectan las 3 o PCR. Ah, ¿sí? ok. Entonces, ¿En una sola prueba? En una sola prueba. Los últimos 2 inviernos hemos tenido un pico de influenza, un pico de sincicial y un pico de COVID. Van a ir cambiando los picos y van a ser picos cortos pero altos. ¿Sí? Los picos de verano son picos de COVID más gorditos y más chaparritos y sí tenemos un incremento, tenemos uno cada 3 pacientes a nivel nacional son positivos. Desgraciadamente tenemos un subregistro todavía más grande porque ya nada más se encuentran las PCR, ya no se encuentran las pruebas rápidas, ya no se encuentran los laboratorios privados. Entonces ahora nada más nos podemos guiar por el índice de positividad. Sí tenemos esto, es por 2 subvariantes de Omicron, que es la KP y la JN, y está golpeando a 2 partes de la población. Particularmente en hospitalización a los niños menores de 5 años. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque no están vacunados. Sí, claro. Y luego está golpeando en casos, bueno, en hospitalización a mayores de 70 y en casos leves, pues en medio, ¿no? En gente joven. ¿Cuál es el problema en gente joven? Ausentismo laboral, ¿sí? Y COVID largo. Y te pongo este ejemplo. Tú tienes tu staff, se te infectan 3, tienes que venir a San Luis a hacer el programa y el día de ayer 3 te avisan que no pueden venir y ya te trastorna toda tu dinámica laboral. Entonces, en la gente joven lo que nos cuesta no es la hospitalización porque ya no va a ocurrir, es los costos laborales. Pero en los extremos de la vida, sí, particularmente porque no se están vacunando niños de 6 meses a 4 años y 11 meses, en ellos es la mayor proporción de hospitalización. Ya. Ahora, ya hay medicamentos para tratar el COVID. Sí, ya hay medicamentos. No en nuestro país. Ya se autorizó. Antes nada más estaban en el sector público, ahora ya pueden ser comprados en el sector público y en el sector privado, ¿sí? Y aquí es el papel del médico que tiene que elegir bien el paciente y el momento. Yo tengo que evaluar cuál es el riesgo de mi paciente de complicarse y qué tanto tiempo lleva para lograr el máximo beneficio del tratamiento. El gran problema del COVID es que tenemos un país enfermo. 70% tiene obesidad o sobrepeso, 1 de cada 4 tienen diabetes, 1 de cada 2 tienen hipertensión o prehipertensión, y estas 3 cosas hacen que se complique. Muchas veces el paciente no es que muera de COVID, es que muere por las complicaciones derivadas y entonces esto ya nos pone más difícil el panorama. Ya. Ahora, en la influenza como que todo fue más fácil, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque existía el medicamento. Existía el medicamento, existía vacuna, era menos transmisible, fue muy rápido cambiar de vacuna, ¿no? Hoy que tenemos la amenaza de la influenza aviar, hay países que ya están vacunando a la gente contra influenza aviar, tenemos más antivirales y es mucho menos transmisible. Y aparte el cuadro clínico de influenza es muy característico. Ahorita estás haciendo el programa, estás bien, llegas a la camioneta y te sientes mal y empiezas con fiebre. Sí, sí, sí. Te golpea el tráiler de repente. Y el COVID si es no. el tráiler. Y si es el tráiler, se siente horrible. Sí. Y el COVID no. Y aparte los síntomas del COVID son muy variables. Sí, me acuerdo que tuvimos los primeros 25 casos aquí en el estado, nos juntamos en la Universidad con Salubridad y prácticamente... No había coincidencia no se parecían los síntoma. 25 casos, o sea, eran muy variados. En cambio, influenza pues, es muy característico. Sí, sí, te duele hasta las uñas con la piel, todo. Sí, todo, doctor. ¿Cuál es tu recomendación en cuanto a COVID e influenza? Vacunarse. En influenza siempre hemos dicho, hay que vacunarse. Y hay que vacunarnos por 2 motivos. Uno, cada año es una nueva vacuna, pues un nuevo virus. También la protección que me da la vacuna dura de 8 a 10 meses. ¿Sí? De COVID también cada año nos tenemos que vacunar, sobre todo con las vacunas actualizadas, que en nuestro país solo están en el medio privado. Entonces la vacunación es una parte importante. Es que esa es la otra. Bueno, pues sí. Por eso hay mucho contagio. Así es. ¿Sí? Que solo, pues, si vas y pagas por la vacuna. Que nos genera una desigualdad social. ¿Sí? Segundo punto importante, controlar las enfermedades metabólicas. Porque si no, también con influenza nos va mal. Y tercer punto, lo mismo que con Mpox, la prosocialidad. Si yo estoy enfermo, pues para empezar no voy al trabajo, no voy a la escuela, no voy al teatro del pueblo, no voy a la FENAPO, no voy al cine. Voy al médico, no me automedico. Me reviso, me aíslo. ¿Sí? ¿10 días? No, con 5 días. Con 5 días. Y pongamos que no fuera COVID, influenza sincicial.
o fuera de esos 3. Y tengo que salir por el motivo que quiera, salgo con cubrebocas. Cubrebocas. ¿No? Ahora, la otra parte, yo soy una persona de riesgo, pongamos que yo fuera un inmunosuprimido, vengo a la feria, a la FENAPO, pues vengo con cubrebocas. O si me voy a meter al metro, si a la estación Tacubaya, mismo. a las 2 de la tarde, pues utilizo cubrebocas. O sea, tú y yo también me tengo que proteger. Y siempre les pongo de ejemplo las series o las películas japonesas, chinas o de Corea. Siempre van a ver en la serie o en la película alguien con un cubrebocas. Ellos aprendieron desde la influencia española de principios del siglo XX que si yo estoy mal o yo soy vulnerable, yo me tengo que Bueno, proteger. y si vas a estos países, así están, Así es. Así están. Así están. Entonces, Y esa es la parte tienen importante. todo un sistema de higiene muy impresionante, que es lo que Claro. tendríamos que estar haciendo ya de por sí. Es algo que olvidamos del 2009. Y es que lo primero es la educación. ¿Sí? Tenemos que lavarnos las manos, se olvida. Pero esa parte de respeto, de si yo estoy enfermo, ¿por qué me voy a ir a meter a un lugar con mucha gente? Ay, es que no es COVID. Ok, no es COVID. Es otro bicho. Que igual se contagia. Y sí, igual a mí no me mato, pero tengo al lado un señor de 50 años con una leucemia o con diabetes o con enfermedad pulmonar y lo mato a él. Entonces, es esa responsabilidad que debemos de tener como ciudadanos. Ya. Pues doctor, te agradezco mucho de verdad, ¿eh? Qué bueno muchas que gracias. coincidimos aquí. Así es. Y gracias, muchísimas gracias por darnos pues un panorama más claro de qué es lo que está pasando para que la gente no se asuste y nada más hay que tomar precauciones. Así es, la información es poder. Exactamente, la información es poder. Y ante el vacío de información se dan Sí. muchos mitos y muchas historias y, en fin, no estamos frente a un problema de emergencia en nuestro país. Simplemente se han registrado casos, es doloroso, es incómodo. Entonces, pues hay que tomar precauciones. Te agradezco mucho. A ti, muchas gracias, Adela. Muchas gracias, doctor. Bueno, y vamos a más información.